Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi, bienvenidos a esta nueva edición de En la Mira, como siempre en el 91.9 de la FM, en PBO Radio, la radio con fe. Gracias a la producción de la Coordinadora Republicana, nos pueden ver también en el portal La Abeja y en todas las cableoperadoras a nivel nacional. Nuevamente bienvenidos a esta nueva sesión para contarles un poco lo que hemos visto hace unas semanas en Chile, en donde se ha cambiado, se ha aprobado reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. 45 es la jornada que tienen actualmente en este país y 40 horas es lo que se ha aprobado. Por supuesto, esto se va a implementar progresivamente en los próximos 5 años, pero de todas maneras esto convierte a Chile en el país en el que menos horas se va a trabajar por ley. Vamos a conversar esta noche con el doctor Martín Cuellar. Él es especialista laboral y socio del estudio BICE Abogados Especialistas. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muy contento, Úrsula, de estar en tu programa para poder orientar y despejar algunas dudas que pueda generar este tema. Sí, y quería empezar por preguntarle si es que aquí en el Perú se podría dar una legislación parecida a la que se ha aprobado en Chile y cuál sería el camino para aprobarla primero. Bueno, la legislación laboral es una legislación por lo general cambiante. Todos los años hay alguna novedad, pero si tuviese que responder sobre esta ley que se ha aprobado en Chile, en la Cámara de Diputados, en teoría es una modificación que también se podría dar en el Perú. No existe, digamos, existe la posibilidad que a través del Congreso de la República se pueda agendar este tema, que es un tema que en Chile no ha sido de la noche a la mañana. Como tú bien señalaste, antes de su aprobación han habido varios años de discusión, de debate, y es justamente en el actual periodo de gobierno del actual presidente de Chile, que es un presidente justamente de una ideología política ligada al socialismo, que se ha, digamos, tomado esta decisión por una amplia mayoría de la Cámara de Diputados, ¿no? Y como tú bien has señalado, es un tema progresivo, o sea, no, tampoco es un tema de la noche a la mañana. Este tema, entre otros temas laborales, también puede ser discutido y eventualmente modificado en la legislación laboral peruana. Lo interesante, por llamarlo de alguna forma, de esta ley aprobada en Chile es que contempla la reducción de los días de trabajo también, ¿no? Es decir, que una vez que se implementen las 40 horas, se pueda trabajar 4 días y descansar 3, ¿no? Entonces, esto porque, bueno, hay toda una nueva percepción de cómo debería ser eso, y esto a nivel mundial, ¿no? De cómo debería ser la vida de las nuevas generaciones, ¿no? Que no se debe o no es bueno para la salud estar o trabajar todo el día, todos los días, tal vez dar un poco más de descanso, de esparcimiento a las personas, darle un poco más de enfoque a la familia, hacer actividades que nos permitan desestresarnos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si es que, o sea, estamos hablando de 4 días de trabajo versus 3 de descanso, ¿cómo afectaría esto a nivel de producción, por ejemplo, si es que se implementara una ley como esta en el Perú? Como tú bien señalas, este es un tema que no ha sido el invento de la pólvora de Chile. Ya Ecuador, entre otros países, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, se están adecuando a estas recomendaciones. Por lo tanto, hoy es Chile, mañana puede ser otro país y llegará el Perú, sin duda alguna, porque finalmente el contexto internacional influye mucho en el contexto nacional peruano. Ahora, por otro lado, en el Perú, te cuento que, si bien es cierto, la constitución política
habla de una jornada laboral de 48 horas a la semana, y si uno supera eso, obviamente el empleador tendrá que pagar horas extras, salvo que por ahí decida compensarle, ¿no? Para no tener que pagar esas horas extras con horas que no vaya a trabajar el trabajador. En la práctica, dentro del mercado formal, quienes están en planilla, hay empresas privadas y entidades públicas con régimen laboral privado que les ha planteado a sus trabajadores contratos en los cuales solamente van a laborar de lunes a viernes. O tienen un horario que, sumando todas las horas, llegan a 40 horas o menos a la semana. Por lo tanto, en la práctica ya hay muchos trabajadores que ganan su sueldo y no trabajan 48 horas. Por lo tanto, me parece que ya hay una situación que es real, y que en caso se generalizara con una ley ya para todos, obviamente eso va a generar que los empleadores tengan que replantear sus estrategias de productividad, ir preparando el camino para la capacitación, ir también viendo el tema del uso de inteligencia artificial para también combinar el capital humano con el capital, digamos, no humano. Y esto de alguna manera es sano el debate, porque realmente el efecto coronavirus desnudó una situación que no estábamos realmente concentrados en el tema laboral, en el tema del empleo, en el tema del capital humano. Y considero que se hace bien en tocar estos temas porque el coronavirus también reflejó una estadística en la cual señala que los trabajadores formales e informales pasaron por un estrés que afectó su salud mental, ¿no? Entonces ahí también el psicólogo organizacional, que no son muchos con esa especialidad, van a cobrar cada vez mayor importancia en el mercado. Serán contratados para poder también ayudar en este enfoque, que tiene un enfoque cuantitativo de 48 a 40 a largo plazo y un enfoque cualitativo, ¿no? O sea, cómo, digamos, vamos a medir la productividad, la calidad del trabajo y este tema que es también muy importante. Justamente hablando acerca de la pandemia nos trajo, trajo demasiadas cosas, pero una de ellas en cuanto a este tema es el cambio de la modalidad del trabajo. Por ejemplo, ahora existe el teletrabajo, tiene su propia legislación, tiene sus propias normas. Entonces, claro, esto ha sido toda una revolución en cuanto a la forma de trabajar, que se ha ido eliminando gradualmente en algunos casos, en algunas empresas, en la mayoría de empresas, no en todas, porque hay muchas, sobre todo las empresas más grandes, que todavía se mantienen en este formato de trabajo. Si bien es cierto, no para todos sus trabajadores, para algunos sectores específicos, ¿no? Entonces, ¿qué cambio se ha visto desde la aplicación de las nuevas normas de teletrabajo, por ejemplo, versus lo que teníamos antes de la pandemia, que no existía casi el teletrabajo aquí? ¿Cómo ha impactado estas nuevas modalidades frente a lo que ya veníamos viviendo? Sin duda, el efecto coronavirus generó un pequeño terremoto mental en empleadores y trabajadores, porque no estaban acostumbrados a un escenario en el cual en poco tiempo surgió una avalancha de normas legales en materia laboral que obviamente les costó mucho aplicarlas y les costó mucho entenderlas porque eran muy cambiantes. Y hay un aspecto legal que hasta ahora nos cuesta aplicar, que es la parte legal de la seguridad y salud en el trabajo, que me parece que es un tema que debemos de superar antes de entrar en un debate de reducción de horas de trabajo a la semana. Porque justamente cuando llegó el coronavirus empezamos a ver cómo prevenir el contagio, cómo prevenir las enfermedades, pero muchas empresas, sobre todo las MIPES, todavía no cumplen con esta parte de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y esto obviamente ha despertado en la SUNAFIL la necesidad de tener que, por un lado, orientar más, informar más y por otro lado, fiscalizar más.
porque el tema laboral está muy amarrado con el tema de la salud, de la vida, de la integridad de las personas. Y si las empresas no entienden de que tiene que haber un consejo de seguridad y salud en el trabajo, entonces yo creo que no estamos podemos caer en el error de ponernos primero el zapato y luego la media, ¿no? Entonces primero tenemos que superar e identificar qué factores están haciendo que no se cumpla con esta ley tan básica y tan elemental para luego empezar a hablar de otros temas laborales. Te cuento, Úrsula, que en el Perú no hay un código de trabajo. Hay un código tributario, hay un código civil, hay un código penal y muchos códigos. Yo considero que también para que la gente tenga a la mano una fuente en la cual resuma y sintetice mis principios, mis derechos y actualice toda la normatividad que está un poco dispersa, yo considero que el Ministerio de Trabajo debería ya trazarse como meta que este año podamos tener un código de trabajo, un código laboral como lo tiene Chile, por ejemplo, para que facilite también la ubicación más rápida y aliente la lectura de estos dispositivos que tiene que ver con trabajadores y con empleadores, ¿no? Y sobre el tema del teletrabajo, lo que obviamente hay que tener en cuenta es que el empleador tiene ahí que apoyarse mucho en la parte del área de gestión del talento humano, gestión de capital, porque no solamente nos quedemos con el lado ya desde mi casa, con mi laptop, sino también cuál es el costo psicológico, o sea, cuál es el efecto mental que genera esta modalidad, ¿no? Entonces yo creo que el tema se abre con un abanico donde lo normativo es importante, pero también surgen otros aspectos sociológicos, psicológicos, ¿no?, que también deberíamos sopesar. Sí, porque bueno, en otros países esto del trabajo a distancia, el teletrabajo ha provocado realmente toda una revolución, ¿no? Porque las personas ya no necesitan, por ejemplo, vivir en la misma ciudad donde trabajan. Claro. ¿No? Pueden vivir en cualquier lugar del mundo. Hay incluso países, estados, ciudades a donde se alienta que la gente vaya a vivir con una serie de beneficios económicos para que vayan a vivir ahí, pero uno de los requisitos, por ejemplo, es que tengan un trabajo remoto, ¿no? Entonces, esto alienta el crecimiento de las ciudades, que las personas vayan y gasten su dinero, pero que ellos mismos traigan pues su capacidad de producir, digamos, ¿no? De estar, de ser ellos mismos, de tener un sueldo, de ser ellos mismos los que están llevando absolutamente todo a esa ciudad, porque la ciudad no tiene que proveerles un trabajo, por ejemplo, que es uno de los problemas, ya hablando de otras realidades, uno de los problemas que, por ejemplo, ciudades pequeñas no pueden ofrecerle a los trabajadores porque no hay pues tanto empleo en la ciudad. Sin embargo, cuando estos trabajadores llegan con un trabajo ya bajo el brazo, por decirlo así, solamente están yendo a la ciudad a hacerla más grande, ¿no? A comprar sus productos, a comprar en sus negocios, a gastar el dinero que viene de otros sitios, probablemente de ciudades mucho más grandes, incluso países, y estas personas están aportando al crecimiento de estas ciudades. Tú has dicho algo muy cierto, Úrsula. O sea, el crecimiento económico del Perú no solamente debe centrarse en Lima, sino que también deberíamos, ahora que ya el coronavirus está más controlado que antes, retomar el tema de la descentralización, que parece que es un tema que... El problema es que aquí esa realidad es totalmente distinta, porque en lugar de que se propicie el trabajo remoto, la mentalidad, la idiosincrasia, parece, porque la verdad, haciendo una evaluación, no hay realmente otras razones por las cuales no se pueda seguir haciendo trabajo de remoto que se ha hecho durante 2 o 3 años, ¿no? Entonces hay gente que ha trabajado bajo esa modalidad, empresas que han invertido en que sus trabajadores tengan sillas, tengan laptops, tengan diferentes cuestiones tecnológicas o ligadas a la tecnología en sus casas, para que luego estas personas igual tengan que regresar a trabajar, incluso en el Estado. En el Estado las personas vulnerables, por ejemplo, han sido las últimas en regresar a trabajar y han regresado hace unos meses, pero ya tuvieron que regresar todos. Cuando hay trabajo que se ha hecho sin ningún inconveniente durante 3 o más años,
desde sus casas. Eso se llama criterio. Y ese criterio, porque no somos robots, somos gente que estamos obligados a pensar y repensar las cosas de cada situación, de cada trabajador, lo tiene que hacer el área de recursos humanos o el área de gestión del capital humano, ¿no? Pero lamentablemente las MIPES, que el dueño hace de todo, a veces no recurre a un especialista en estos temas. Son las grandes empresas o las medianas empresas que sí tienen un desarrollo organizacional y tienen un área que por ahí los pueda alertar o pueda subir mayor protagonismo. La revolución en la legislación laboral que se viene dando está exigiendo un cambio de paradigma desde la gestión de los recursos humanos. Desde ahí parte de los criterios que tú bien señalas, de no hacer un borrón y cuenta nueva, sino entender primero quiénes son mis trabajadores, su realidad, su situación actual, su situación emocional, y sobre eso evaluar, ¿no? ¿Se puede desempeñar en esta modalidad o tiene que regresar a esta otra modalidad? La empresa tiene una autonomía y la ley se tiene que interpretar no literalmente, sino de manera sistemática y acorde a la realidad social y de la empresa. Entonces, he ahí también la labor del abogado, tener que interpretar la norma para cada caso en particular, ¿no? Pero incluso podría ser una cuestión para las empresas, podría ser una cuestión de responsabilidad social, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que se traslada del cono norte hasta el cono sur para ir a trabajar. Estamos hablando de 2 horas y media más o menos, en algunos casos de ida, 2 horas y media de vuelta, con el tráfico que eso supone. Ahora peor todavía, que ya empezaron las clases escolares, que todos sabemos que el tráfico se vuelve infernal en determinadas horas, en las llamadas horas pico, que ahora incluso ya no existe mucho lo de las horas pico, porque en cualquier momento Lima ya es una ciudad casi colapsada, ya no hay espacio para más. Entonces, el hecho de que uno pueda trabajar desde su casa ahorra tiempo. Esas 5 horas del día que una persona ocupa viajando desde su casa hasta su lugar de trabajo podrían ahorrarse. Puede ahorrarse también las emisiones de carbono, por ejemplo, de los vehículos, puede ahorrarse el tráfico, una serie de cuestiones que finalmente también aportan a la seguridad, porque esas personas ya no tienen que salir a la calle y de repente ser robadas en un transporte público o en un taxi o en sus mismas movilidades. Entonces es una cuestión que no solamente aporta al trabajador, no solamente aporta a la empresa porque reduce costos, por ejemplo, el alquiler de oficinas cada vez más grandes, ¿no? No solamente eso, sino que también aporta a la sociedad en la que se desenvuelve ese trabajador. Y resalto esta parte que señalas, Úrsula, de la seguridad social, porque a veces nos centramos todos en la parte estrictamente laboral, que es bueno, pero ese trabajador también, al estar en planilla, tiene un derecho que es atenderse en el seguro social. Y aquí hago una exhortación a través de tu sintonizado programa para que también el seguro social redoble esfuerzos, porque muchos de nuestros padres han atendido virtualmente o telefónicamente, ¿no? Pero parece mentira, depende de cada paciente, de cada persona. A veces hay que ver la forma de cómo atenderlo presencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la seguridad social también se tiene que ir mejorando rápidamente para que los trabajadores estén bien en salud y puedan producir, porque si no hay salud, ¿de qué producción podemos hablar, no? Claro. Eso en el caso de por ejemplo, la salud, se ha dado también una norma últimamente en la que, por ejemplo, se dice que ahora trabajadores los que no tienen seguro social, que no tienen acceso al seguro social, van a ser asegurados en el SIS, ¿no? Entonces, claro, existe una serie de normas, una serie de beneficios que se están dando progresivamente, pero tampoco es pues que, por ejemplo, el SIS o salud estén totalmente capacitados, por ejemplo, para dar este tipo de citas médicas virtuales, por decirlo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, un resfriado no requiere de que una persona vaya y haga una cita, que haga cola por horas para hacer una cita y que lo atiendan la siguiente semana cuando de repente hasta ya se curó sin medicinas y sin nada, ¿no?
Entonces, pero esas cosas ya escapan un poco, creo yo, de la normativa laboral, porque si bien es cierto, por supuesto es un derecho de los trabajadores, escapa un poco de eso porque tiene más que ver con el gobierno, con la gestión. O sea, pasamos del derecho a la gestión pública en materia de salud y en materia laboral. Las municipalidades, los gobiernos regionales también podrían tomar iniciativas en el tema del empleo, lucha contra el desempleo, el subempleo, el tema de la salud preventiva. Lo pueden hacer, no es tarea exclusiva del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo, pero falta liderazgo, o sea, faltan liderazgos regionales, municipales, que se coman el pleito con el tema de la salud, la educación y el tema del empleo. Por eso son gobiernos, ¿no? Gobierno local, gobierno regional, que se sienta ese término dentro de su jurisdicción, ¿no? ¿Por qué cree usted que no hemos podido, hace un momento conversamos acerca, por ejemplo, de la descentralización, de lo fácil que, bueno, fácil por decirlo de alguna manera, porque acá en el Perú no es tan sencillo. La razón por la que la gente no se va a otras provincias no es solamente el hecho de que no haya, su trabajo no esté en estos lugares, sino que no hay buenos colegios para sus hijos o universidades o buenos hospitales, acceso a la salud, a la educación, que es básico, ¿no? Pero, digamos, hay algunas ciudades, algunas regiones donde sí, pues, hay buenos colegios y por ahí hay algunos hospitales o clínicas a las que puede acceder la gente. Entonces, teniendo un trabajo remoto en Lima, podrían irse a otras ciudades. ¿Qué falta para que el gobierno central o los gobiernos regionales impulsen este tipo de crecimiento, este tipo de movimiento, para sacar un poco de gente, pongamos, de Lima, que pueda ir a sus regiones, como lo dije hace un momento, a gastar? Es verdad, Úrsula. Mira, tú lo has dicho, Lima es la cuna del centralismo, es algo histórico, es algo cultural. Arequipa es otro polo de desarrollo, Trujillo, Chiclayo también. Son ciudades que obviamente han logrado un desarrollo, pero hay más ciudades en el Perú. Entonces, lo que yo considero que está faltando, porque el marco legal existe, hay normas que hablan de la descentralización y los gobiernos locales, lo que falta es gestión. O sea, la gestión pública parece que no se está, digamos, llevando a la práctica. Te pongo un caso concreto de la región de Ica. La región de Ica podría ser la segunda ciudad más importante porque tiene este boom de la agroexportación, pero su aeropuerto de Pisco hasta ahora no funciona. Siguiendo el segundo aeropuerto, entiendo yo, después del Jorge Chávez, no está sirviendo para fomentar el turismo, el comercio, el tema del puerto en Pisco. Entonces, realmente una región tan cerca a Lima, que está a 4 horas y media, depende tanto de Lima teniendo tantas fortalezas en el rubro exportador y teniendo una infraestructura instalada, pero que no está operativa. Entonces yo hago un llamado a los gobernadores regionales, no solamente de Ica, sino a las demás regiones, para que empiecen a trabajar, porque la ley les permite también entre regiones hacer un trabajo coordinado, pero falta eso. Y en el caso de Ica, realmente un llamado a sus alcaldes, a su presidente regional, porque es un lugar que definitivamente ha crecido, que ha visto un boom económico con la agroexportación, pero que le falta gestión de residuos sólidos, les falta concientizar mucho a la gente, porque no puede ser que un lugar donde la gente está ganando gracias a la agroexportación vivan pues como si no tuvieran trabajo, como si no tuvieran en un lugar sucio. No siempre es nada más la cuestión económica, sino también cómo mejorar el nivel, la calidad de vida. La marca Perú, sí. Yo creo que hay que alimentarla todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por haber estado con nosotros esta noche. Muy amable. Gracias, amigos, también a ustedes por habernos visto o escuchado. Ya saben, nos vemos la próxima semana aquí en el 91.9 de la FM, en PBO Radio, la radio con fe. Síganos también en las redes sociales. Pueden ver el programa a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok y en YouTube estamos como CRTV. Nos vemos la próxima semana. Chao. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao.
A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional, a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramás te enseña. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La ciudad industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramás, en apoyo a la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Durante 3 días consecutivos, junto a sus diversas maquinarias y trabajadores, entre obreros, operadores e ingenieros, con la finalidad de mitigar el riesgo ante el desborde del río Huaycoloro. Este va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rímac. Soy la señora Dina Bustos Venancio, soy la presidenta de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla. Pues en esta oportunidad agradeciendo al doctor Segarra, porque siempre está comprometido con la comunidad de Cajamarquilla. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque
En estos momentos se está haciendo, ¿no?, el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes.